Pero en primer lugar es un agradecimiento muy especial a nuestra institución centenaria y es un tema, digamos, que está siendo muy recurrente y que valdría la pena tomar algunas consideraciones nada más, porque hay hay mucho que se ha escrito, pero queda poco en el tintero. De todas maneras, vamos a despejar algunas cuestiones que nos interesan a cada uno de nosotros, de modo muy especial, cuidando la salud. En todo caso, en esta introducción, quería en primer lugar referirme a estas tres ciudades que son bien importantes para tener en cuenta. Wuhan es una ciudad muy importante de China y fíjense, es una ciudad que está rodeada de ríos, donde hay agricultura, hay industrias y también fue en algún momento capital de la República Popular China. Tiene aproximadamente 11 millones de habitantes. Y esta ciudad de Wuhan, como quisiéramos pronunciarlo, pues está hermanada con la Lombardía italiana. Hay una tremenda conexión, no solamente desde el punto de hermanamiento de ciudades, sino también un gran intercambio comercial. La Lombardía, ¿verdad?, pertenece a la región más rica de Italia, está muy cerca, está hacia el norte, prácticamente frontera con Suiza, ¿verdad? Y fíjense que Bérgamo es una ciudad pequeña y este epicentro, podríamos decir, es el inicio de todo este drama que nos ha pasado en Bolivia y después tiene, ¿verdad? Está situada también al lado de unos ríos y hay mucha cantidad de bolivianos y de acá de Bérgamo viajó el primer paciente hacia AMSC, Área Metropolitana de Santa Cruz. ¿Qué es esto? La Área Metropolitana de Santa Cruz son los municipios con los cuales están emparentados Santa Cruz, que son La Guardia, Montero, Guarne, Cotoca, Paurito, etc. Bien, ¿qué es el modelo matemático? No es ninguna novedad. Es un modelo epidemiológico introducido en 1927 por Kendrick y McCormick y otros que explican la evolución de enfermedades infecciosas y brotes epidémicos creadas por virus o bacterias. El nombre del modelo proviene de iniciales S susceptible, I infectado y E removido. Cada una de estas cosas voy a ir señalando. Población susceptible representa el número de individuos sanos o expuestos que al entrar en contacto se pueden enfermar o pueden resultar infectados en función del tiempo. Este es un trabajo, queridos asociados, que he escogido, el mejor que se ha publicado en Bolivia, no es mío, ¿verdad? Pero lo voy a tomar como mío porque me va a servir muy claramente para mi exposición. Población infectada representa el número de individuos infectados que pueden transmitir la enfermedad a la población susceptible en función del tiempo. Población removida representa el número de individuos removidos o retirados que se han recuperado de la enfermedad y se han vuelto inmunes o también han fallecido en función del tiempo. Bien, fíjense acá recién hemos hablado de estos términos. Población no susceptible, susceptible, infectado, el índice de transmisibilidad cuando se hizo este estudio era de 2.5, la probabilidad de contagio. Acá tenemos el número de recuperados, que después lo vamos a enumerar, y el número de fallecidos. Pero para introducirnos en esta enfermedad tenemos que decir que el 80%, ¿verdad?, de los pacientes son asintomáticos, no se dan cuenta. 20% son los que tienen problemas, de los cuales el 15% es el que representa o presenta signos y síntomas de esta enfermedad. Hice una investigación
en Europa, en Estados Unidos, en Argentina y en Bolivia. Fíjense, por ejemplo, en España, el síntoma más relevante que tenían los españoles eran la diarrea y los vómitos. Y recién aparecía la anosmia, es decir, la falta de sabores y olor recién al séptimo día. Algunas veces, pues, presentaban temperatura, otras veces no. Del 5%, fíjense que nosotros tenemos el problema. Bueno, de ese 5%, 3 son los que van a terapia intensiva y se complica. Y el resto son los que fallecen. Bien, fíjense acá una fecha muy clave para nosotros. El día 10 del 3 del 2020, que hay un error, discúlpeme, el primer infectado en Santa Cruz. Se inicia la cuarentena. El primer fallecido, fíjense ustedes, es el 29 del 3 de 2020. Pido disculpas, acá hay un error. El inicio de los pagos de los bonos, fíjense, que fue, acá está correcto, el 5 del 20, y después, fíjense, todo lo que va ocurriendo con la evolución de esta enfermedad. Fíjense, estos son datos oficiales de Santa Cruz al 8 de junio. Desde el 10 del 03 han transcurrido 13 semanas y 91 días, porque este modelo, lo voy a demostrar, decía que el 28 de julio iba a ser la tasa más alta de enfermos y contagiados. Fíjense lo que va ocurriendo a través de este tiempo, ¿no? 2.55 de fallecidos, 8.800 infectados, 1.650 para esa época donde fue realizado, que fue en el mes de junio este trabajo. Y finalmente los no recuperados, 6.936. Bien, fíjense lo que va pasando en esta escalera, que así dice el doctor Ríos, y decía nuestro querido y colega, el doctor Urenda. Fíjense cómo iba apareciendo este turbión en el tiempo. Es como todo el mundo hemos conocido esta palabra, exponencial, ¿no? Fíjense, empezamos el 1 de junio con 7.000 y fíjense, al 30 de julio teníamos esta cantidad de infectados. Bien, fíjense, esta es una simulación con el modelo matemático, tengan en cuenta que es un modelo nada más. La población del departamento de Santa Cruz es 3.370, ¿verdad?, de habitantes. Población susceptible es 674. La población que estuvo en cuarentena fue 2 millones y fracción. La duración del COVID en el cuerpo, ¿verdad?, se dice que permanece en la área bucal, orofaringea, 5 días y después ingresa a nuestro cuerpo en 12 días, que ahí se van reproduciendo. El índice de transmisibilidad es 2.08, se siguen, digamos, con estos mismos parámetros. La probabilidad de contagio es del 8.9%. La probabilidad de recuperación es bien alta y Santa Cruz lo ha demostrado, 97.45%. Y la probabilidad de fallecimiento es esta cifra que nos estamos manejando, 2.5%. Bien, fíjense en azul, ¿verdad? Estamos demostrando, ¿no es cierto?, las curvas. En azul son los infectados, ¿verdad? En rojo, sí, en rojo son los infectados y en amarillo son los que han fallecido. Fíjense, y acá, en este punto, que es el 28 de julio, se produjo la máxima, y acá lo señala la flechita, el máximo contagio. Bien, fíjense, acá también tenemos en 3 colores, el azul, el anaranjado y el más tenue hacia abajo. El azul son los de mayor contagio. Los
color anaranjado son los recuperados y esta tablita, que esta mesetita bien baja, son los fallecidos. Bien, fíjense, para ese tiempo que fue realizado este estudio, la población contagiada era 578.000. La población total recuperada, 563.000. La población fallecida, esto es porcentaje, 14.142. Y la población no afectada, 95.000. Fíjense, el máximo de contagios diarios, ¿no es cierto? Acá lo estamos mostrando, lo máximo recuperado diario, máximo de fallecidos diarios, duración y terminación de la pandemia, y la duración de la pandemia, 328 días. Se dice que probablemente, acá están las fechas, este es el modelo matemático, la fecha de terminación de la pandemia probablemente sea, ¿verdad?, el 01, el 02 del 2021. Si nos atenemos a este modelo matemático, que las matemáticas no fallan, dice lo siguiente. Las variables utilizadas en el modelo CIR salen de las cifras reales, oficiales, que observamos tienen muchas distorsiones. Acabo de escuchar al doctor Ríos que efectivamente los laboratorios, hoy hay una meseta de pacientes porque dicen que ya no se están haciendo las pruebas y que por otro lado también se les han terminado los insumos. Las variables aplicadas son demasiado cautelosas, comparando por ejemplo con la simulación simple de que el virus se duplica cada 10 días. Fíjense ustedes, cada 10 o cada 12 días se duplica. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en eso. Si aplicamos variables menos cautelosas y mejor sustentadas, lastimosamente aumentará la curva de infectados para superar las reales actuales e incluso llegar a la simulación simple. La comparación de cifras sí y reales se da en el periodo de, fíjense, del 10 de marzo del 2020, primer infectado, ¿verdad?, que llegó de Bérgamo a la localidad de San Carlos, al 08 del 6, el primer fallecido, después de 19 días. Pequeños cambios a los datos o variables, pueden haber grandes cambios en el modelo CIR. Aclaración, si los datos y variables oficiales o no, o reales, no son buenos, el modelo CIR tampoco será bueno. Bien, fíjense acá, por ejemplo, esta es la tendencia del modelo matemático. En anaranjado, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en realidad. Y en azul, lo que sería el modelo matemático. Quiere decir que hemos tenido, ¿verdad?, como alguien decía, que estas cifras daban miedo, el modelo exponencial. Acá, si ustedes ven, dice gráfico de tendencias comparativas de fallecidos. En anaranjado, como ustedes ven, es la cantidad de fallecidos que hemos tenido, y lo de abajo es lo que en la proyección tendríamos. Bien, acá simplemente les voy a mostrar los números para que ustedes tomen datos, ¿no? Disminución en vez de crecimiento de la pandemia en los 10 últimos días, el índice de crecimiento de cada día es muy variable, sube y baja. Acá daban en ese momento un promedio de 3.04. Hoy, lo acabo de escuchar al doctor Río, dice que estamos en 1.4, es decir, que un paciente contamina a un solo paciente. Estos datos, fíjense, fueron registrados por La Razón el 8 de junio del 20, 8 de junio del 2020, y publica, Senetro colapsa, todos lo sabemos que ha colapsado, porque no es un procedimiento sencillo, ¿verdad? Es un procedimiento de alta tecnología, de mucha complejidad, con muchos funcionarios, porque también ellos pagaron tributo y muchos se enfermaron, y lo peor,
que llegaron los aparatos a colapsar. Simplemente les voy mostrando y acá, fíjense, recomendaciones y después voy a hacer, ¿verdad?, lo del futuro. Fíjense, dice, recomendaciones para suavizar la curva. Todo el tiempo estamos escuchando siempre los mismos consejos. Dice, prueba, más prueba, test rápido. Sin datos y sin información, se decide y se ejecuta a ciegas. Mantener la cuarentena rígida, pero de verdad. Que las autoridades no tomen medidas que rompan la cuarentena rígida. Que motiven y solventen a que la gente se encierre y no salga a contagiarse. Practicar voluntariamente el autoaislamiento hasta que pase la pandemia. Sin control y contención, la pandemia se va a quedar por más tiempo. Si toda la gente sale a contagiarse, vamos a tener, fíjense, según este dato, unos 86.000 fallecidos, ¿verdad?, cuando termine la pandemia en Santa Cruz. Entonces, me voy a referir, esto es, digamos, el presente. Entonces, me voy a concentrar ahora a el futuro. Pero voy a hablar de un método que apareció en el año 1913, un trabajo francés. Y acá hay un médico que lo está haciendo, el doctor Pocho López. Se llama autohemoterapia. Seguramente que ustedes lo habrán visto. Él saca 2, 3 ml en una jeringa, ¿verdad? Eso se ozoniza e inmediatamente lo inyecta, ¿verdad? Este sistema, desgraciadamente, no mejora el estado inmunológico, pero sí mejora la inmunología tisular, es decir, de las células. Aparecen más macrófagos, ¿verdad? Acá hay varios militares y les voy a decir que los macrófagos son los killers, ¿verdad? La primera infantería que sale para atacar a nuestros enemigos. Son ellos que están listos para liquidarnos, pero fíjense, en esa infeliz circunstancia salieron pues 1.000 militares y fíjense lo que dejaron. Dejan una tendadera, ¿verdad?, de lo que ha pasado ahí. Y es lo que nosotros hemos visto, ¿verdad?, con las pruebas que se hacen, elevada citoquinina, troponina, ferritina, ¿verdad? Es producto del combate aquello. Entonces la autohemoterapia, ¿verdad?, debería hacerse, pero en términos generales, se desechó probablemente porque produjo algunos hechos indeseables, sobre todo aquellos relacionados con la inyección, absceso, anafilaxia, dolor, fiebre, etc. Bien, vamos al segundo paso del futuro, el plasma o plasmaféresis que estamos escuchando todo el tiempo. Fíjense, acá en Santa Cruz, todos nosotros nos enteramos todos los días que pese a haber recibido el plasma, el paciente fallece. Desgraciadamente tengo que darle una noticia un poco mala en esto. Resulta que cuando usted le transfiere el plasma, le nada más y nada menos que suero, porque no hemos dosado los anticuerpos, ¿verdad? ¿Cuánto de anticuerpos tiene ese suero que le voy a transmitir? ¿Por qué? Pues no tenemos la máquina, no existe esa máquina. De tal manera que ese resultado es incierto, porque aquellos recuperados post-COVID, habrá que ver qué porcentaje el plasma tiene, ¿verdad?, de anticuerpos. ¿Tendrá un 10%? ¿Tendrá 20%? ¿Tendrá 40%? No lo sabemos, porque la gente lo único que hace es transfundir suero. Y yo siempre les he dicho a mis estudiantes lo siguiente: la orina que nosotros orinamos es suero totalmente esterilizado. La orina es un suero, ¿verdad? Mucha gente en la antigüedad, así se descubrió la diabetes, sobre todo los griegos, cuando iban a la guerra, ellos tomaban la orina y decían, ¿por qué esta orina está tan dulce? Y ahí se descubrió la diabetes. Vacunas. Fíjense, en este campo
desgraciadamente la ciencia es bien estricta, como en todos lados, ¿verdad? Y tiene que ser el paso A, el paso B, el paso C, ¿verdad? Si se cumplen aquellas premisas científicas, estaremos en condiciones, como cuando tomamos la aspirina, que tiene más de 100 años, ¿verdad? Sabemos sus cualidades, pero también sabemos que la aspirina en 3 situaciones no se deben tomar. Aquel que tiene alergia a la aspirina, las úlceras gastroduodenales y los que tienen poliposis nasal. No se debe tomar. Y resulta que en estos procesos de las vacunas tienen que ser esos 3 elementos básicos de investigación que nos digan cómo va a funcionar. Yo estoy convencido por la gran cantidad de dinero que se está manejando, que se va a tener muy pronto la vacuna, pero lo que no podemos, ¿verdad?, es acortar los tiempos. Porque fíjense, basta que una vacuna diga que ha producido reacciones adversas para que millones de dinero en una investigación, ¿verdad? Como, y les voy a contar una anécdota y se relaciona también con la China, fíjense, los primeros casos que se murieron de Viagra, que Pfizer es el que está también haciendo una vacuna, fueron en China. ¿Y qué pasó? Fíjense ustedes. Resulta que, pues, tiene un número, el Viagra, ¿verdad? Y debería tomar una dosis progresiva. Pero resulta que tomaron, ¿verdad?, dosis muy alta y pues se reportaron las muertes. También China, fíjese, se murieron algunos pacientes por el iPhone. Y fíjese, ¿qué había pasado con el iPhone? iPhone invirtió una serie de recursos financieros para investigar por qué se murieron estos pacientes. Y nos está pasando la higiene, ¿verdad? ¿Cuánta gente va a los baños, ¿verdad? No tiene buena higiene, y resulta que nosotros acá tenemos una bacteria que es terrible, el estafilococo, ¿verdad?, que no nos perdona, ¿verdad? Y cuando se entra al cuerpo, le gusta 3 elementos básicos a esta bacteria, que es terrible. Le gusta el riñón, le gusta el corazón y le gustan las articulaciones. Es el que produce las enfermedades, las miocardiopatías, las nefropatías y los reumatismos. Bien, finalmente, para ir terminando cansarlo, pues están los medicamentos. Los medicamentos, pues en esto no hay duda. Nosotros los que nos gusta recetar, ¿verdad? Yo soy antimedicina, fíjense, está comprobado científicamente. Y ya Litter, en su famosa obra de farmacología, el mejor libro que se escribió en esta materia, decía 2 cosas que se las quiero transmitir para aquel que por ahí le gusta tomar mucha medicina. Yo como médico soy anti-medicina. Me recuerdo que cuando llegué el año 83 a trabajar a la Caja Nacional, tuve la suerte de atender a un relator deportivo, el más famoso en esa época. Sitúense el año 83. Por casualidad me ve a mí y me dice, mire doctor, esto es lo que tomo. Tomaba 16 medicamentos. Fíjense, pues no le daba el tiempo. Si usted toma 1 por hora, son 16 horas. Le dije, señor, por favor, hágame caso, devuelva esta medicina y usted no va a necesitar tomar ninguna. Con respecto a los medicamentos, ¿verdad? Todos ellos, y quizás me voy a referir un poquito a la vacuna, antes de pasar a los medicamentos. ¿Qué son las vacunas? ¿Verdad? La vacuna es que al virus lo hemos capturado, lo ha capturado el laboratorio, y le ha sacado las propiedades, ¿verdad?, que hacen daño al cuerpo humano. Pero lo que le ha dejado son las propiedades antigénicas. Todos estos medicamentos retrovirales, igual que la vacuna, tienen que hacer 2 elementos que son claves en nuestra salud. Por un lado, tienen que aumentar el sistema inmunológico y por otro lado, aumentar los linfocitos T, que es la primera infantería que nos defiende, ¿verdad?, de todas las infecciones. ¿Cuáles son las infecciones? Los virus, los hongos y las bacterias y algunos parásitos. Todos ellos nacieron con nosotros hace más de 3.000 millones de años. Nosotros venimos de una bacteria. Esa bacteria, fíjense, en aquella época, la tierra era caliente, eran termófilas.
le gustaba el calor. Alguna vez quise conocer un lugar donde están estas células, estas bacterias. Janestonville, que queda en Estados Unidos. Pero fíjese, investigadores que vinieron a Bolivia, fueron a Uyuni y ahí habían aguas calientes. Encontraron esas bacterias termófilas que conviven con nosotros hace más de 3.000 millones de años, que eran las mismas bacterias que estaban en Jacksonville, en Estados Unidos. Queridos amigos, no quiero cansarlos. Le he dado un pequeño panorama porque en Santa Cruz se trabaja, hay gente que trabaja muy seriamente. Y lo que siempre recomiendo, y todo el mundo recomienda lo mismo, es que en estas cosas de la salud uno debe ser serio, meticuloso. No solamente eso, tener lógica, ¿verdad? No decir lo que dice el vecino. Una vez yo le receté un medicamento para el corazón a un paciente. Entonces este paciente se lo dio a un amigo. Me llama el paciente a las 3 de la mañana y tuve que internarlo en terapia intensiva, fíjese, el daño terrible que le había hecho. De tal manera que la polifarmacia siempre hay que tener mucho cuidado, no hay que automedicarse. Y les agradezco mucho por haberme escuchado. Y si en algo puedo cooperar con sus preguntas, pues con el mayor gusto lo haré. Muchas gracias